Puede sentarse, hermano. Hermano Joel, ¿puede apagar esta luz, por favor? Puede abrir su Biblia. Vamos a usar dos textos bíblicos como base, hermanos, para el estudio de esta noche. Estos dos textos bíblicos, hermanos, me gustaría que se lo aprendiera de memoria, hermano, de memoria. Porque estos dos son de suma importancia para todo lo que vamos a hablar en esta noche. La primera cita se encuentra en 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. ¿Alguien sabe lo que dice 2 de Timoteo 3:16? Ese texto, hermano Mario, es de suma importancia que usted se lo aprenda de memoria. Toda la escritura que dice es inspirada por Dios. Ahora, cuando hablamos, y es útil para que hacer al hombre de Dios que sea perfecto y dispuesto para toda buena obra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Transforma al ser humano, al cristiano, y lo hace apto para servirle. Amén, hermanos. ¿Hemos sido transformados por la palabra, hermanos? ¿Hemos sido edificados por la palabra, hermanos? Bendito sea su nombre. Esa es la finalidad de la palabra. Hacer que el ser humano sea apto, número uno, para conocer a Dios, para amarlo y para seguirlo. Amén, hermanos. Así que nosotros tenemos su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y ese es el tema de esta noche. ¿Cómo sabemos qué es escritura, Eduardo, y qué no es escritura? Porque se escribieron muchísimos. ¿Cuántos libros tenemos en la Biblia, hermanos? ¿60 qué? 66 libros. ¿Cuántos, Pedrito, en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, ¿cuántos tenemos? 39 en el Antiguo Testamento. ¿Y en el Nuevo Testamento? 27 libros. ¿Hacen un total de cuántos, Eduardo? 66 libros. Pero esos no fueron los únicos libros en haber sido escritos. Hubieron otros libros que también en algún periodo de la historia temprana fueron reclamados como palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. ¿Quién o quiénes determinaron que 66 libros, hermana Francis, fueran los llamados inspirados por Dios? Y no más de 66, aunque hay otros cánones, pero esa es otra historia de otros temas. Pero nosotros, los evangélicos, los protestantes, acudiendo a la historia, hermanos, podemos determinar que fueron 66 libros los llamados inspirados por Dios, dictados por Dios, proveniente de Dios, de la mente de Dios. El cristianismo, hermanos, el cristianismo es la religión verdadera. El cristianismo es el único sistema de pensamiento religioso que contesta todas las interrogantes más profundas que el ser humano se ha hecho a lo largo de la historia. Solo el cristianismo. También el cristianismo es la única religión que suple las necesidades más fundamentales del ser humano. La Biblia es el único libro que permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Entonces el cristiano, la persona que ha creído en Cristo, básicamente, hermano, lo tiene todo. Está completo. Estamos completos en Él. Puede ser que nos haga falta un poco de bienes materiales,
o probablemente estemos atravesando por una enfermedad, no gozamos de una buena salud temporalmente, pero nuestra alma está segura en el Señor, porque ya hicimos las paces con Dios. La Biblia dice, el alma que pecare, ¿qué dice? Esta morirá. Bueno, nuestra parte espiritual, que es nuestra alma, ya está en paz con Dios. Así que si nos morimos de alguna enfermedad, o si nos morimos por un accidente, o cualquier cosa que nos suceda y perdamos la vida, nosotros estamos seguros que nos vamos a ir con el Señor, porque ya hicimos las paces con Dios. Esa es la necesidad más fundamental del ser humano, su condición espiritual, que esté bien delante de Dios. Y eso se da, el estar bien delante de Dios se da reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras hace 2000 años, que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, que está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Si el cristiano pasa ese proceso de creer en Jesucristo, hermanos, ha hecho las paces con Dios y su alma se va al cielo, pase lo que pase. Por eso el cristiano está seguro en Él, estamos seguros en Él. Después que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, hay una serie de reglamentos, hay un estándar moral que seguir. Portarnos bien, cuidar nuestra salvación con temor y temor, ser santos porque Él es santo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, etcétera, etcétera. Es un compendio de algunas cosas que el ser humano, por un camino, dice la palabra que sus caminos son caminos de santidad. Entonces, una vez que aceptamos a Cristo con nuestro corazón, entonces ya, Eduardo, encontramos el camino angosto y el cristiano está obligado a caminar por él para que se encuentre algún día con su Señor, porque algunos pueden ser extraviados o algunos pueden apostatar de la fe. Así que en esta noche, hermanos, ¿cuál es el tema que nos compete en esta noche? ¿Cómo se llama? Ajá, ¿cuál es el tema del estudio que dice ahí? Hermano, ¿alguien sabe qué es el canon? Levante la mano y nos diga. ¿Han escuchado la palabra? ¿O solo en el instituto? ¿Ni en el instituto lo han escuchado, hermanos? Entonces los maestros, ¿qué pasó con los maestros? ¿Dónde están los maestros? Regresa a los maestros al instituto, Andrés. La palabra canon, hermanos, la palabra canon en el sentido, en el contexto de la Biblia o de la cristiandad, la palabra canon se refiere a la lista de los libros que han sido llamados o determinados como palabra escrita de Dios. Cuando hablamos del canon de la Biblia, estamos hablando de los 66 libros que los santos hombres de Dios escribieron y que en un futuro inmediato esos libros que fueron escritos serían determinados como palabra de Dios. El segundo texto, que es de suma importancia que usted lo aprenda, es, ¿cuál es el primer texto que les dieron al principio, hermanos? ¿Y qué dice 2 Timoteo 3:16? Sin ver su Biblia. Ajá. Excelente. Eduardo, póngale 10 a la hermana. Bien. El segundo texto que usted debe de aprenderse de memoria, sí o sí, hermanos, es 2 de Pedro, capítulo 1. Vaya rápido, 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 21.
Segunda de Pedro 1:21. ¿Está ahí conmigo? ¿Sí? ¿Qué dice el texto? Hablaron o escribiendo siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ellos no hablaron de su propia cuenta. Ellos no hablaron lo que ellos pensaban o lo que se les ocurrió, sino que el Espíritu de Dios, Emanuel, tomó una especie de posesión de ellos. Así como el Espíritu de Dios descendía sobre Sansón y le daba una fuerza sobrenatural para con la quijada de un asno vencer a 1000 soldados, así el Espíritu Santo de Dios tomaba posesión del apóstol Pablo, Pedro y Juan para inscribir los pensamientos y las ideas de Dios, que después, en un futuro inmediato, se convertirían como palabra escrita de Dios, sin ver sus notas. ¿Cuál es el primer texto que se tiene que aprender de memoria? Ajá, ¿y cuál es el segundo texto? ¿Ya no se lo olvidó, hermanos? ¿No? Bueno, la próxima semana vamos a ver si se lo aprendió con citas bíblicas y todo. ¿Está listo entonces para el estudio, hermanos? ¿Sí? ¿Sí trajo sus notas? Bien, el cristianismo nace en el año 33 después de Cristo. Muere Cristo, es resucitado, asciende al cielo, asciende al Padre, después nuevamente vuelve a la tierra, está con sus discípulos un periodo de tiempo y después nuevamente vuelve a ascender al cielo. Entonces, cuando Cristo asciende al cielo para ya estar a la diestra del Padre, quienes continúan lo que comenzó nuestro Señor Jesucristo fueron sus apóstoles. ¿Cuántos apóstoles dejó Jesucristo? Ajá, ¿cuántos? 11 o 12. Son 11 y 12, son 12 pero menos Judas, ¿verdad? Ajá, ¿quién reemplazó a Judas? Matías reemplazó a Judas, ¿verdad? Pero después nuestro Señor Jesucristo ya tenía al apóstol Pablo, ¿se acuerdan del apóstol Pablo? Que es contado como uno de los apóstoles. Bien, entonces los apóstoles continúan lo que Cristo comenzó, el nacimiento de la iglesia o del cristianismo. Ahora, los apóstoles, hermanos, algún día tenían que morir. 70 o 80 años, dice el Salmos 90, que son los días de nuestra vida. Murieron los apóstoles y después de los apóstoles, quienes siguieron con el avance del cristianismo, se llaman en la historia los padres apostólicos. ¿Cómo se llaman los apóstoles? ¿Por qué se les llama padres apostólicos? Porque fueron los discípulos de los apóstoles, quienes continuaron expandiendo el cristianismo a lo largo de la historia. Y después de esos padres apostólicos, siguieron los sucesores de esos padres hasta nuestros días, de generación en generación. Se ha venido transmitiendo el mensaje de Dios, el evangelio y la doctrina, la enseñanza que Cristo dejó y que transmitió a sus apóstoles. Entonces, hermano, en los primeros siglos, el Imperio Romano tuvo un papel fundamental para el avance, el crecimiento y la expansión del cristianismo. Dios incluso usa a reyes paganos, en este caso imperios paganos, para llevar a cabo sus propósitos, hermanos. Así que si usted no desea servirle al Señor en la iglesia, Dios puede usar a otras personas para llevar a cabo sus propósitos.
Para el Señor no hay ningún problema. Primordialmente usa a los suyos, pero también puede usar a reyes paganos como lo hizo con Ciro y con Darío, e incluso con el faraón para llevar a cabo sus propósitos, porque los propósitos de Dios se llevarán a cabo sí o sí, independientemente si yo estoy dispuesto o no. Amén, hermanas, porque Él es soberano y Él lleva a cabo sus propósitos. Esté Jorge dispuesto o no, Dios llevará a cabo su obra en este lugar y así sucesivamente con cada uno de ustedes, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, el Imperio Romano, hermanos, iba pavimentando la calle para que el cristianismo avanzara y se expandiera por todos los lugares del mundo. Dice nuestro Señor Jesucristo, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, después, en Samaria y después, hasta lo último de la tierra. 2000 años después, el cristianismo ya está hasta lo último de la tierra. Se cumplió lo que el Señor dijo. Porque Él no miente, hermanos. Bendito Dios. Entonces, el Imperio Romano se iba expandiendo y llegó a controlar todo el mundo conocido en la antigüedad bajo la Pax Romana y la Lex Romana. Todo el Imperio Romano todo el mundo antiguo era conquistado por el Imperio Romano. Había una paz mundial en aquella época porque era controlado todo, incluso Palestina, la ciudad de Jerusalén. Entonces, hermano, esto es muy importante porque el Imperio Romano, al pasar de los años, se divide entre Occidente y Oriente. ¿Ubican Occidente en el mapa? ¿Ubican Oriente en el mapa? Bien, este lado está Occidente y Oriente. Esto es de suma importancia en la historia porque en el año 1054 se da una gran división, lastimosamente se da una gran división en el cristianismo. Se divide Oriente de Occidente. Y ya hay dos iglesias o dos maneras de profesar la fe cristiana. A lo largo de la historia, hermanos, ha habido dos grandes divisiones. Lamentablemente ha habido dos grandes divisiones en el cristianismo. La primera se da en el año 1054, cuando Occidente se separa de Oriente. Y la iglesia de Occidente viene a llamarse Iglesia Católica Romana y la iglesia de Oriente viene a llamarse Iglesia Ortodoxa. Iglesia Católica Romana, Iglesia Ortodoxa. Pasa el tiempo y en el siglo XVI, en el año 1517, se da otra gran división en el cristianismo. Y esta división se llama la Reforma Protestante. ¿Se acuerdan de Martín Lutero? Bueno, en el año 1517 nace el protestantismo. La primera iglesia católica romana, en esta división, Iglesia Católica Romana, Iglesia Ortodoxa. Años posteriores se da otra división entre la iglesia de Occidente, que es la Iglesia Católica Romana, y de ahí nace la iglesia protestante. Entonces hay tres grandes ramas en el cristianismo. Es la cristiandad, o el cristianismo es la religión. Y esa religión tiene tres ramas importantes en la historia. Los católicos romanos, los ortodoxos rusos y griegos, y los protestantes que venimos siendo nosotros, los evangélicos. Entramos dentro de esa rama del cristianismo. Ahora, de que la Iglesia Católica tiene dogmas que fueron agregados, que no están en la Biblia, como la infalibilidad papal, el purgatorio, los dogmas de la Asunción de María, etcétera, etcétera.
Eso ya es otro tema, que ellos se desviaron. Según la historia, la Iglesia Católica Romana se desvió o se corrompió hasta nuestros días. Pero eso es otro tema. Pero sigue perteneciendo a lo que es la religión cristiana. Entonces, hermanos, nosotros ya somos los protestantes y del protestantismo nace el evangelicalismo y del evangelicalismo nacemos nosotros los pentecostales, los bautistas, etcétera, etcétera. Ahora, hermanos, nos compete continuar en este punto de la historia. Estamos hablando en los siglos tercero, cuarto. En los años 300 o 400 después de Cristo. Lo que vamos a ver hoy, Eduardo, sucedió entre los primeros 400 años de la historia. Los primeros 400 años de la historia sucedieron todo lo que vamos a ver hasta el día de hoy. En los primeros años del cristianismo, recuerden que la primera iglesia fundada o establecida fue la iglesia de Jerusalén. Esto es muy importante. No fue la iglesia católica romana la fundada por Cristo. Porque lo que argumenta el catolicismo romano dice, nosotros somos la iglesia de Cristo porque Cristo fundó la iglesia en Mateo 16-18. Históricamente, la primera iglesia fundada por Cristo fue la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén, ahí estaban todos los 12 apóstoles. Y la iglesia de Jerusalén fue originalmente congregantes todos judíos que se convirtieron a Cristo, o sea que creyeron en el Mesías. Entonces, los primeros 150, 200 años del cristianismo, hermanos, según la historia o cuenta la historia, que había una pentarquía. ¿Qué es la pentarquía? Que dentro del avance del cristianismo había cinco sedes que son las más importantes. Esto es, si usted se lo puede aprender de memoria, también eso le ayudaría muchísimo en su conocimiento. ¿Ubican ahí la iglesia de Jerusalén? Esta fue la primera iglesia que se fundó o que se levantó, todos judíos creyentes en Jesucristo. Después el apóstol Pablo predicó el evangelio a los gentiles y entonces el evangelio también pasó a ser también de los gentiles. Jerusalén. ¿Ubican Antioquía en el mapa, hermanos? Pues de esta ciudad se habla la Biblia. ¿Qué pasó algo relevante en Antioquía? En Antioquía fue la ciudad donde por primera vez a los seguidores de Jesús se les llamó, ¿cómo? Cristianos. ¿Sabía usted eso, hermano? La primera vez donde vemos que a los seguidores de Jesús se les llamó cristiano es en la iglesia de Antioquía. Entonces tenemos 5 sedes o 5 iglesias o 5 patriarcados, también así se le llama. La primera es la sede, el patriarcado, la iglesia, diferentes pronombres, la de Antioquía. Después tenemos la iglesia de Alejandría, tenemos la iglesia de Constantinopla y finalmente tenemos la iglesia de ¿qué? De Roma. Y cada sede o cada iglesia había un obispo, un líder principal. Entonces, hermanos, esto es muy importante, porque cuando entre más crecía el cristianismo y más se expandía, más problemas había en la iglesia. Así como los problemas que tenemos aquí en la iglesia. Entre más grande es la iglesia, más grandes los problemas. Entre más pequeña la iglesia, los problemas son pequeños. Pero entre más congregantes, hermanos, pues los problemas son más grandes. Porque se tiene que lidiar con todos y a algunos les cuesta someterse. La iglesia iba creciendo, la iglesia se iba multiplicando, la iglesia iba ganando creyentes por todo el mundo, hermanos.
Entonces les pareció bien a los líderes establecer sedes. Estas son las más importantes, las principales, las de mayor influencia. Entonces había la sede en Jerusalén, Antioquía, Constantinopla, Roma y Alejandría. Menciónenme las 5 sedes, hermanos. ¿Cuál es la primera? Constantinopla, Roma y Alejandría, hermanos. Ya vámonos, nos podemos ir. Ya aprendimos algo. Hermanos, estas son las 5 sedes establecidas. Ahora, cada vez que surgía un problema en la iglesia, porque se levantaban falsos maestros enseñando herejías, enseñando enseñanzas falsas. Eso hizo muchísimo daño a la iglesia en los primeros siglos. Cuando se levantaban maestros y enseñaban doctrina antibíblica, doctrina falsa. Entonces, cuando surgía un problema extremadamente grande, lo que hacían, hermanos, era convocar a los líderes de cada sede, de cada iglesia. El obispo de Constantinopla, el obispo de Antioquía, de Roma, Alejandría y de Jerusalén. Esas convocaciones y esas reuniones que hacían para tratar algún problema o temas específicos, ¿cómo se llamaban? Concilios. En la historia, esas reuniones que hacían entre los líderes de todas las iglesias en aquel entonces se llamaban concilios. Y las cuestiones que trataban, ¿cómo se llamaban? Herejías. ¿Les parecía bien? Entonces se reunían, hermanos, los principales y todos los líderes de las iglesias. Recuerden, esas son las 5 más importantes, pero había muchas más iglesias en toda la región, en todo el mundo antiguo conocido. Entonces se reunían para tratar temas muy delicados, y eso lo vamos a ver más adelante y lo vamos a ver la próxima semana, los daños que causaron ciertos líderes, ciertos maestros en la iglesia, como algunos maestros han causado mucho daño a la iglesia en el día de hoy. Hoy en la actualidad hay muchos falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles. Y yo pudiera traer una lista, hermanos, de los falsos maestros de la actualidad que han hecho muchísimo daño a la iglesia, y las herejías que se han enseñado, Emanuel, como la doctrina de la prosperidad. ¿Has escuchado la doctrina de la prosperidad? Esa es una enseñanza errónea que ha hecho muchísimo daño al cristianismo en la actualidad. Hay otra corriente que se llama el positivismo, que el positivismo básicamente excluye a Jesucristo, a la fe en Jesucristo, y se centra en mi persona. Decláralo, solo cree, decrétalo y así será. Entonces, son la teología de la liberación, etcétera, muchas falsas enseñanzas que se han establecido en las iglesias el día de hoy por estos falsos maestros. Estos problemas en la cristiandad siempre han existido. Maestros, algunos que entran encubiertamente para hacer daño a la grey de Dios, y otros están equivocados, sinceramente equivocados. La intención no es hacer daño a la iglesia, solamente tienen una mala comprensión de la Biblia, por lo tanto ellos deberían de ser corregidos. Entonces, ¿se entiende, hermanos, las 5 iglesias principales de los primeros siglos? ¿Sí los anotó? Son 5, ¿verdad? La próxima semana les voy a hacer pregunta a ver si se acuerdan, hermanos. Después, ¿cómo se llamaban esas reuniones? Concilios, para tratar ¿qué? La herejía. Una herejía es un error doctrinal.
es como una falsa enseñanza. Una herejía es una enseñanza antibíblica que no está en la Biblia. Eso es una herejía. Hermanos, ¿hasta ahí está bien o volvemos a empezar? Jorgito, ¿está bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Continuamos? Bien, hermanos. A lo largo de los primeros años del cristianismo se celebraron 7 concilios. ¿Cuántos concilios? 7 concilios. Dijimos, Andrés, que esas reuniones se llamaban concilios. Hay 2 palabras, concilios y sínodos. Un concilio es cuando se reunían todos los líderes religiosos de todas las iglesias. Y un sínodo era ya algo más regional, más local, más privado. Ahí no necesariamente se tenían que reunir todos. Les hago esta aclaración porque en el año o en el tiempo cuando se definió el canon de la Biblia, no fue precisamente en un concilio, sino en un sínodo, en una reunión más regional, más privada. Eso es la intención. Entonces, a lo largo de la historia, hermanos, ¿cuántos concilios se han realizado para tratar temas específicos? 7 concilios se han celebrado, se han realizado en los primeros 700 años del cristianismo. Pedrito, ¿cuántos concilios? 7 concilios. Ahora, de los 7 concilios que se han realizado, nos compete estudiar solamente los primeros 4 concilios. ¿Cuál es el primer concilio, hermanos? Estos se llaman concilios ecuménicos porque todos los líderes religiosos se reunieron para tratar esos temas. Concilios ecuménicos. ¿Cómo se llama el primer concilio, hermano? ¿El concilio de qué? De Nicea. Es el primer concilio para tratar, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. El concilio de Nicea fue el primero en celebrarse, en realizarse para tratar algunas doctrinas antibíblicas de ciertos líderes que enseñaban algo que no está escrito en la palabra de Dios o una verdad a media. El segundo concilio es el concilio ¿de qué? De Constantinopla. El tercer concilio, el concilio de Éfeso. Y el cuarto, concilio de Calcedonia. Otra vez, concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, concilio de Éfeso y concilio de ¿qué? Concilio de Calcedonia, hermanos. Entonces, eso lo vamos a ver la próxima semana con más detalle porque cada una de estas reuniones que hacían los líderes cristianos, se definía como por ejemplo, la doctrina de la Trinidad se definió en uno de estos concilios, porque cierto líder religioso negaba la divinidad de Jesucristo. Y entonces es por eso que eran necesarias estas reuniones para establecer lo que sería, esto es muy importante, Eduardo, para establecer lo que sería, lo que se conoce como en la historia como la regla de fe de la ortodoxia. ¿Cómo se conoce en la historia? ¿Qué es la regla de fe de la ortodoxia? Es, Andrés, conjunto de doctrinas, conjunto de enseñanzas que se han creído, Eduardo, desde los apóstoles hasta nuestros días, 2000 años de cristianismo. Eso es la regla de fe de la ortodoxia, conjunto de enseñanzas que creyeron los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, los sucesores de los discípulos de los apóstoles, hasta nuestros días. Como por ejemplo, ¿qué enseñanzas? Bueno, la doctrina de la Trinidad. El nacimiento virginal de Jesucristo. La salvación por gracia.
la resurrección de Cristo. Son doctrinas fundamentales que todo cristiano debe de creer sí o sí. Si un cristiano no cree que Jesús resucitó entre los muertos, no es cristiano. Si un cristiano no cree que Jesús nació milagrosamente a través de una virgen, no se le puede llamar cristiano. Porque estas son doctrinas fundamentales que toda persona que abraza el cristianismo debe de creer sí o sí. Eso es la regla de fe de la ortodoxia. Entonces, cuando un líder religioso se levanta negando la doctrina de la Trinidad, ¿sabe lo que nos ayuda a la regla de fe de la ortodoxia? Bueno, ir a la historia y ver si lo que está enseñando ese maestro va en concordancia a lo que se ha creído a lo largo de 2000 años. Como por ejemplo, los testigos de Jehová, que niegan la preexistencia de Jesús. Ellos tienen a Jesús como un ser creado, que tuvo un principio en algún punto de la historia, en un tiempo de la historia. Entonces, veamos la doctrina de los testigos de Jehová. Tienen a Jesús como creado por el Padre. Entonces, tomamos esa enseñanza, nos vamos a la regla de fe de la ortodoxia y vamos a ver si eso se creían los cristianos antiguos y vemos que no. Que Jesucristo es igual al Padre, que Él ya existía desde antes que viniera a tomar forma humana. Y así, cada doctrina que enseñan los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, la luz del mundo, la iglesia universal, etcétera, etcétera. Entonces tomamos esas doctrinas, los pasamos por el filtro que, dicho sea de paso, esa regla de fe de la ortodoxia, obviamente que está basado en lo que está en las Escrituras, en la palabra escrita de Dios. Pregunta, la Trinidad. Bueno, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero sí el concepto y la enseñanza. ¿La resurrección de Cristo está en la Biblia, hermanos? Entonces, todas esas doctrinas, obviamente que están sacadas del texto bíblico. O sea, todo está en su origen en la palabra de Dios. Y si no está en la palabra de Dios, no es doctrina bíblica. ¿Amén, hermanos? Entonces, ¿cuántos concilios se celebraron, hermanos? 7 concilios. 4 de ellos son los más importantes porque en uno de esos concilios se establece lo que sería el canon de... Escuchen una lista de las herejías que se enseñaba en esos primeros años del cristianismo. ¿Cuál es el primero, hermanos? La primera falsa enseñanza. El gnosticismo. Como por ejemplo, los gnósticos, ellos decían, Eduardo, que lo que usted veía de Cristo, hermana Peñón, en realidad no era un cuerpo de carne y sangre. Ellos decían que era una especie de fantasma, literal. Que Jesucristo no tenía un cuerpo físico, solamente era una apariencia. Porque ellos decían que la materia era mala y que el espíritu, el espíritu del hombre viene a un cuerpo humano, le da vida. Entonces ellos tenían el espíritu era bueno y el cuerpo era malo. Entonces cuando el espíritu del hombre venía y se introducía en el cuerpo, era una especie de cárcel. El espíritu o el alma estaba encerrada en este cuerpo corrupto y que era completamente malo. Entonces Jesucristo vino Jesucristo no era una apariencia, no era un fantasma, era un cuerpo de carne y sangre. Él comía, él sentía, él bebía, él dormía, él sufría. Entonces los gnósticos hicieron muchísimo daño a los cristianos a los cristianos de la Biblia y del primer siglo. Por eso el apóstol Juan se ve forzado a escribir sus primera, segunda y tercera de Juan,
para contraatacar a las enseñanzas de los gnósticos. Entonces, estos concilios no se celebraron porque se les dio la gana hacerlo. Lo hicieron porque vieron la necesidad de contrarrestar enseñanzas no bíblicas. ¿Cuál es el segundo? El arrianismo. Esto también se lo tiene que aprender de memoria, hermanos. Tiene tarea, ¿verdad? ¿Tiene tarea para semana? ¿Sí? El nestorianismo, maniqueísmo, el sabelianismo, el montanismo, ¿y cuál es el otro? El monofisismo. Todas estas herejías las vamos a desarrollar la próxima semana con más detenimiento para que veamos el daño que hicieron muchos maestros en los primeros 400 años del cristianismo. Es como, por ejemplo, usted está aquí en la iglesia pentecostal y abraza el pensamiento pentecostal, pero después sale afuera, se encuentra con un testigo de Jehová y lo convence de su doctrina, y después ya se va con ellos y ya lo vemos en un salón del reino, el sábado a las 8 de la mañana, porque alguien le predicó otro evangelio y usted fue convencido, fue persuadido por ellos. Entonces, por eso, hermanos, se celebraban estos concilios para atacar a estas falsas enseñanzas, estos falsos maestros que hicieron mucho daño a la cristiandad en los primeros siglos. Hermanos, pero usted no se va a dejar engañar por otra religión, ¿verdad? Por un testigo de Jehová, por un mormón, por un iglesia universal. Usted va a seguir en la cruzada, ¿verdad, hermano? Por eso es de suma importancia tener estos conocimientos para que cuando venga un testigo de Jehová, usted pueda dialogar con estos y dejarle saber cuáles son sus errores. ¿Está ahí conmigo, hermano? Ya se durmió. Escuchen, solamente, ¿cuántos evangelios fueron escritos? ¿Tenemos en la Biblia? 4. Pues fueron escritos 24 evangelios. Y todos ellos reclamaban inspirados por Dios. Y al final, ¿cuántos entraron al canon o a la regla? 4. En aquella época circulaba, ¿qué dice? ¿El evangelio de qué? El evangelio de María de Magdalena, el evangelio de Judas y el evangelio de Tomás. Y algunos de estos líderes religiosos, algunos de estos maestros enseñaban a estos evangelios como palabra de Dios. Por eso era de suma importancia que se fijara un canon bíblico, una lista de libros que fueran establecidos como palabra de Dios. ¿Cuántos evangelios vemos aquí? 3. ¿Está uno de los 4 evangelios de la Biblia en esta lista? No, ¿verdad? También están los hechos de Pedro y los hechos de Pablo. Y algunos de los falsos maestros enseñaban que estos libros eran palabra de Dios. Fueron más de 100 libros escritos que reclamaban canonicidad o como palabra de Dios. Como por ejemplo el libro de Enoch. ¿Ha escuchado usted el libro de Enoch? Pero al final, hermanos, el libro de Enoch, aunque contiene muchísima concordancia con algunos libros de la Biblia, al final se determinó
que no reunía las características necesarias para llamarlo inspirados por Dios. Solamente los 66 que conocemos en la Biblia. Ahora, ¿cómo se llegó a determinar que estos 66 sean los libros y excluir los otros? Bueno, basado en el segundo texto que leímos al principio. ¿Cuál es la cita del segundo texto que leímos al principio? ¿Cómo dice ese texto? Nosotros creemos por la Biblia, por la experiencia y por la fe en Jesucristo, que estos líderes religiosos, que estos líderes cristianos también fueron guiados por Dios para determinar cuáles libros serían los inspirados por Dios. Jesucristo dice, me voy, pero enviaré al Consolador, Él los guiará ¿a qué? A toda verdad. Dios se ha encargado de preservar, número uno, a su pueblo, a la iglesia, a lo largo de 2000 años, y también su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, Él se ha encargado de preservar, de compilar en un solo volumen sus 66 libros a través de santos hombres de Dios que fueron usados por Él. Como lo somos ahora nosotros. Nosotros somos usados por Dios para llevar a cabo sus propósitos en este lugar, hermanos. Nosotros no decidimos esto. Dios lo decidió por nosotros. No estaba en nuestros planes servir al Señor. Fue Dios quien ha llevado a cabo sus propósitos a través de nosotros, sus instrumentos. Amén, hermanos. Somos sus instrumentos y a través de la historia Dios ha usado instrumentos para llevar a cabo sus propósitos. El primero que trató de hacer o de crear un canon de la Biblia, ¿cómo se llamó? Marción fue el primer maestro que trató de hacer un canon de la Biblia, pero ¿saben cuál es el problema, hermanos? Que Marción era un falso maestro. Era un hereje. ¿Qué es un hereje? Un falso maestro. ¿Saben lo que creía? Escuchen, hermano, esto es de suma importancia. ¿Saben lo que creía Marción? Marción creía que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo Dios del Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, decía Marción, vemos a un Dios tirano, dictador, asesino, porque había muchas muertes, mucha sangre derramada. Y en el Nuevo Testamento vemos a un Dios revelado por Jesucristo, lleno de amor, de compasión, de misericordia a los demás. Marción decía, no puede ser el mismo Dios. Vemos un Dios en el Antiguo Testamento que derrama sangre, derramamiento de sangre, muchas batallas. Y en el Nuevo Testamento vemos a un Dios de amor y de misericordia que se compadece de la necesidad de la viuda o del paralítico. Entonces Marción decía, el Dios del Antiguo Testamento no es el verdadero. El verdadero Dios es el del Nuevo Testamento, que es dado a conocer a través de Jesucristo. Pero nosotros sabemos por la Biblia que es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el Dios de los cristianos del Nuevo Testamento, hermanos. Entonces, por eso, hermanos, estos falsos maestros, estos herejes es el término que se le da a estos falsos maestros, hacían mucho daño a los primeros cristianos. Entonces, Marción intentó crear el primer canon, pero no tuvo el apoyo porque
era un falso maestro, tenía una concepción equivocada del Dios, de la Biblia. Él hizo una revisión del Evangelio de Lucas y agregó algunos libros de la Biblia, quitó algunos y agregó otros. Por lo tanto, no tuvo tanto éxito en su canon, porque finalmente los maestros, verdaderos líderes o maestros cristianos, pues lo clasificaron como un hereje. Entonces, no siguió su pensamiento de formar un canon de la Biblia. Pasan los años y entonces viene un segundo maestro, y hace el intento de formar esto, lo que se conoce como el primer canon o el canon. En realidad, la idea ya había sido planteada por los sucesores de estos maestros o líderes, pero aquí es donde cobró más relevancia y más fuerza en el proceso de establecer un canon bíblico. ¿Cómo se llamó este hombre, hermanos? Atanasio. San Atanasio de Alejandría fue uno de los que impulsó para que se desarrollara con mayor fuerza lo que sería la lista de los libros inspirados. Todos estos hombres que vamos a ver a continuación son maestros con una sabiduría, una inteligencia, hermanos. Dios ha tenido, hermano, es que Dios trabaja con todo el mundo. Para Dios no hay acepción de personas. Dios puede salvar a un pescador iletrado, sin estudios, sin educación, como el apóstol Pedro, para llevar a cabo sus propósitos, pero también puede salvar a un apóstol Pablo, rabino de rabinos, maestro de la ley, para salvar también a los de la alta sociedad, porque el evangelio es para todo el mundo, hermanos, porque Dios no hace acepción de personas. El drogadicto tiene tanta necesidad de Cristo como lo tiene el diputado, el presidente, el gobernador. Ambos necesitan a Cristo, sí o sí. El pobre, el que no tiene ni para comer, el que no tiene ningún hogar, necesita tanto a Dios como el rico que tiene sus mansiones y goza de sus placeres. Ambos necesitan ser salvados por Cristo. Entonces Dios tiene instrumentos en todas las esferas, en todos los rangos, en todas las áreas, hermanos. Dios usa humildes pescadores, pero también usa a rabinos y estudiosos de la ley para salvar a todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. El siguiente es Cirilo de Alejandría y Gregorio Nacianceno. Ellos primero comienza Atanasio. Bueno, alguien lo convenció con anticipación, pero Atanasio le da más fuerza para trabajar en lo que sería posteriormente como el canon de la Biblia, y después viene Cirilo de Alejandría, y después y continúa Gregorio Nacianceno, le dan más fuerza, le da más forma. Esto no se dio de un día para otro, fue un proceso de años, hermanos, para que se estableciera el canon de la Biblia. Y después, hermanos, más adelante viene Jerónimo y Agustín de Hipona. Estos son los más influyentes maestros que ha tenido el cristianismo en estos 2000 años. Agustín de Hipona y San Jerónimo. Jerónimo es quien tradujo la Biblia del hebreo y griego al latín. Esa traducción se llamó la Vulgata Latina. Entonces, sí se está acordando, ¿verdad? Atanasio, ¿y quién es el segundo? Cirilo de Alejandría. ¿Cuál es el otro? Gregorio Nacianceno. ¿Y quiénes son estos dos? Jerónimo y Agustín de Hipona. Y entonces, Emanuel,
ya va tomando forma lo que sería el canon de la Biblia. ¿Qué es el canon? La lista de los libros que determinaron estos santos hombres de Dios que fueran los inspirados por Dios. Recuerden que estamos hablando del canon del Nuevo Testamento. La próxima semana o en 2 semanas vamos a hablar del canon del Antiguo Testamento. Ahorita estamos hablando del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es nuestro Nuevo Testamento, nuestra herencia. Entonces, estamos hablando solamente del canon del Nuevo Testamento. Entonces, aquí, hermanos, ¿cuántos libros pertenece al Nuevo Testamento? 27 libros. ¿Cuáles son ellos? Menciónalos. No sé, ¿se lo sabe de memoria, hermano? Ajá. Bueno, pues eso va a ser su tarea la próxima semana. ¿Ven, hermanos? 27 libros. Ahora, fue en el año 393 cuando en el sínodo de Hipona, hace un instante hice la distinción entre concilio y sínodo. Un concilio es donde se reunían todos los líderes y un sínodo es algo más regional, algo más local, donde no necesariamente se reunían todos. Y anote ahí en sus notas, en el sínodo de Hipona, ahí se establece, se define que 66 libros serían los inspirados por Dios. 66 libros, excluyendo a los hechos de Pedro, los hechos de Pablo, el evangelio de Judas, el evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena y los otros libros que reclamaban canonicidad o fueron creados por Dios. Entonces, estos santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios para establecer un canon del Nuevo Testamento. Entonces fue en el sínodo de Hipona en el 393 donde se define. 4 años más tarde, en el sínodo de Cartago en el 397, nuevamente se redefine o se establece que finalmente 66 libros, no 65, no 67, no 70, no 80, no 50, 66 libros son los que cumplían con las características para llamarse libros inspirados por Dios, dictados por Dios. ¿Cuántos libros son? 66. Tengo 5 minutos, hermanos, para, ¿se anotó ahí? Sínodo de Hipona 393, Sínodo de Cartago 397, se definen esos 2 sínodos el canon del Nuevo Testamento. 66 libros son los inspirados por Dios. ¿Qué características deberían de tener estos libros para ser llamados inspirados por Dios? Número 1, ¿cuál era la primera criterio? La primera es el criterio de canonicidad. Esto quiere decir que para ser llamado libro de Dios o inspirado por Dios, tuvo que haber sido escrito por uno de los 12 apóstoles o cercano a los apóstoles. Número 1, tuvo que haber sido escrito por uno de los 12 apóstoles o alguien cercano a ellos. Ese era el primer criterio para determinar que un libro sería inspirado por Dios, como por ejemplo el Apocalipsis, el Evangelio de Juan. Sabemos y entendemos por la Biblia que fue escrito por Juan, hijo de Zebedeo. Sabemos por la historia que las 13 cartas de las llamadas las cartas del apóstol Pablo fueron
el autor de esas cartas es el apóstol Pablo. Entonces tenía que apostolicidad, que había sido escrito por Pedro. Sí, ciertamente Lucas no era un apóstol, pero Lucas se movía entre el círculo de los 12 apóstoles. Marcos no era un apóstol directo de Jesús, pero fue influenciado por el apóstol Pedro. Entonces tiene que ser un apóstol o cercano a ello. Número 2, coherencia doctrinal. Bueno, que eso tenía que ver que no se contradijera con los otros 65 libros de la Biblia. Que tuviera una armonía en la enseñanza, en la doctrina. Que lo que dijo Pablo también lo dijera Pedro. Y que lo que dijo Pedro también lo dijera Juan. Entonces, número 1, apostolicidad. Número 2, coherencia doctrinal. Que todo vaya en concordancia. Que todo se junte, que sea un mismo pensamiento. La palabra de Dios es un solo pensamiento desde Génesis a Apocalipsis, hermanos. Número 3, la catolicidad, que quiere decir que ese libro debería de haber sido leído en todas las iglesias conocido en aquel entonces. Por ejemplo, cuando nosotros pasamos a leer la Biblia, ¿verdad que a veces leemos un Salmos, a veces leemos el libro de Isaías, pero escogemos uno de los 66 libros de la Biblia? Entonces, para ser llamado, entrar dentro del canon bíblico, tuvo que ser usado por los cristianos en sus reuniones, que se cite. Por ejemplo, el libro el Evangelio de María Magdalena, pues eso no era usado por los cristianos en sus reuniones, en sus servicios, en sus cultos. Por lo tanto, no tenía el criterio de ser llamado canon. Pero el libro de Isaías, cuando se leía, cuando Jesucristo se levantó a leer la Biblia, leyó el libro de Isaías. Filipenses, Filipenses capítulo 2, era un himno que se cantaba en todos los cultos que hacían los primeros cristianos. Entonces, número 1, apostolicidad. Número 2, coherencia doctrinal, que iba en concordancia con los otros libros. Número 3, la catolicidad, que todas las iglesias leyeran, enseñaran ese libro. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etc. Y número 4, uso litúrgico, que esos libros de la Biblia fueran usados para la adoración a nuestro Dios. ¿Sabían ustedes que los himnos espirituales o los himnos que se cantaban en las primeras iglesias de los primeros siglos eran himnos extremadamente bíblicos, cristocéntricos? Usted cantaba un canto y es como si estuviera leyendo la Biblia, hermanos. Ahorita los cantos son egocéntricos, que solamente yo, dame, bendíceme, purifícame, sáname, yo, dame todo eso. Pero los himnos son para exaltar el nombre de Cristo, hermanos, para poner su nombre en alto. Entonces, ¿cuál es el cuarto criterio? Que, por ejemplo, Primera de Corintios 15 se cantaba en todas las iglesias de la antigüedad. Efesios capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser y ver a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Era un himno que se cantaba a Cristo exaltado o al Cristo resucitado. Entonces todos estos libros de la Biblia tenían que tener 4 criterios para ser llamados, para entrar dentro de la regla o del canon, de la lista de los inspirados por Dios. Número 1, ¿qué tiene que ser? Apostolicidad. Número 2, coherencia doctrinal. Número 3, catolicidad. Y número 4, uso litúrgico. Y entonces, cumpliendo estos 4 criterios, hermanos, entonces este libro podía llamarse Palabra Escrita de Dios. Finalmente, terminamos el estudio de esta noche, hermanos, y que el Señor le continúe bendiciendo. Póngase de pie, hermano, por favor. Póngase de pie, y nuestra hermana tiene algo que compartirnos, y nuestra hermana va a hacer la oración. Alabado Jesús. Dios le bendiga, amados hermanos. Ya me robó la bendición
Este niño, gloria a Dios, dice el versículo 27:4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová